del examen de admisión de la Decana América. Ahora vamos a presentar también unos PDF sobre las preguntas de examen de admisión de la semana pasada, ¿no? Que fue del sábado 11 y el domingo 12 del presente. ¿Correcto? Entonces vamos a ir alumnos avanzando y vamos a presentar dichas preguntas. ¿Ok? A ver, acá tenemos, vamos a compartir esas interrogantes, vamos a ir avanzando y vamos a ir, muchachos, vamos a ir viendo las preguntas, observando, analizando las correspondientes interrogantes. A ver, por acá tenemos a la pregunta número 67. Observa la pregunta número 67. Dice, en el país, diversos factores climáticos generan una condición particular en las distintas regiones naturales, lo que origina una gran variedad climática. Ya vas dándote cuenta por dónde va el sentido de la pregunta. Dice, en la costa, la ciudad de Lima tiene un clima subtropical árido. En la costa, la ciudad de Lima tiene un clima subtropical árido y presenta el fenómeno de inversión térmica. Identifique a continuación al factor climático causante de esta inversión. O sea, ya yo tengo que tener pautado, creo que desde la primera línea ya debo haber identificado que el tema de la pregunta es climatología. Punto 1. Punto número 2. Esa pregunta específica de climatología es sobre el Perú. El subtema entonces es climatología peruana. Punto 3. Puedo ser aún más específico, mucho más específico, e identificar que esa pregunta de climatología peruana hace referencia, mira la segunda línea, en la costa central. O sea, climas de la costa, climatología costera. Y más exactamente, en el tópico, mira, en la premisa, en la línea número 4 dice, ¿y cuál es el factor climático de esta condición de la costa central de inversión térmica que te describen en la línea número 3? O sea, profesor, a mí me hablan de climatología, tema, climatología peruana, subtema, clima de la costa, subtema, y un factor condicionante para un clima de la costa central, subtema. Profe, ¿qué es la inversión térmica? Es el proceso, alumnos, en el que a medida que yo aumento la altitud, invierto la gradiente térmica vertical. Profe, a ver, hágame recordar qué cosa es la gradiente térmica vertical. La gradiente térmica vertical, en sencillo, a más altitud, menos temperatura. Si yo subo 1000 metros, la temperatura baja 6,5 grados Celsius. Más 1000 metros de ascenso, menos 6,5 grados Celsius de temperatura. O sea, a más altitud, menos temperatura. Eso es lo normal, porque a más altitud hay menos aire y al haber menos aire hay menos humedad. Y como existe menos humedad, se absorbe menos calor y hay menos termorregulación. Eso es lo normal. Yo comparo a Lima y lo comparo con La Oroya. Los dos lugares, Lima y La Oroya, están a la misma distancia del Ecuador, a la misma latitud. Solo que Lima, como está a 150 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima subtropical árido, influenciado justamente por el aridez de la costa, subtropical árido, mientras que la ciudad de La Oroya tiene un clima frío. ¿Por qué, profesor? Porque tanto Lima como La Oroya están a la misma distancia del Ecuador, a la misma latitud, pero Lima está pegado a un mar frío, a un mar de bajas temperaturas,
influenciado por la corriente peruana. Y esa corriente peruana, alumnos, genera la formación de nubes estratos. Mientras que la ciudad de La Oroya está en la sierra. Y la ciudad de La Oroya, mientras Lima tiene 19 grados Celsius de temperatura, La Oroya, a la misma distancia del Ecuador, tiene 10 grados de temperatura. ¿Por qué, profesor? Porque eso, alumnos, determina que las altitudes, a medida que las incrementamos, vaya a reducirse la temperatura porque hay menos aire. Como La Oroya está a 3.700 metros sobre el nivel del mar, hace más frío, pues. Eso es la gradiente térmica vertical. Pero, ¿qué pasa entre Lima y Chosica? Profe, ¿cuál es el inconveniente con Lima y Chosica? Lima está a 150 metros y Chosica está a 850 metros. Entonces, como Lima y La Oroya, ¿no? Si Lima está a 19 grados Celsius, Chosica no debería ser frío como La Oroya, no debería estar a 10 grados, pero Chosica debería estar a 15 grados, a 16 grados Celsius de temperatura, porque está más arriba, ¿no? Y a más altitud, menos temperatura. Pero no ocurre eso. ¿No, profesor? No, porque mientras Lima está a 150 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 19 grados Celsius, la ciudad de Chosica, que está a 850 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura, muchachos, de 25 grados, 26 grados. O sea, Chosica está más arriba y tiene más calor. ¿Y qué pasó, profesor? Sucede que las nubes estratos, que son formadas en el mar frío por la corriente peruana, esas nubes estratos son nubes frías y son nubes que se forman a 500 metros de altitud. 500 metros, profesor, sí, justo entre Lima y Chosica, porque Lima está a 150 y Chosica 850. Entonces, las nubes estratos se colocan en el medio, cubriendo a Lima, pero estando debajo de Chosica. Y como son nubes muy delgadas que forman un colchón de nubes, entonces cuando viene la luz del sol, viene la luz del sol, viene la energía, viene el calor, quieren llegar a Lima, pero las nubes de estratos no lo permiten y lo reflejan. Y todo el calor de Lima se va para Chosica. Toda la luz que debió llegar a Lima se va para Chosica. Por eso que Lima ahorita está nublado y Chosica está con sol. Lima está a 18 grados ahorita y Chosica está a 25 grados Celsius. Estoy a más altitud teniendo más temperatura. Estoy haciendo lo inverso en la gradiente térmica. Eso se llama la inversión térmica. ¿Y por qué ocurrió, profesor? Por culpa, muchachos, de las nubes estratos, alumnos, que se localizan, que se ubican, que se sitúan, damas y caballeros, entre la ciudad de Lima y la ciudad de Chosica. Es por eso, profesor, que se va a dar el proceso de la inversión térmica. ¿De acuerdo? Alternativa, entonces, la corriente peruana que posibilita la persistencia de las nubes estrato y que ocasiona la llamada gradiente térmica, generan la inversión de la gradiente térmica vertical, proceso llamado la inversión térmica. Profe, sencillo entonces, ¿la A no podía ser? No, la A no podía ser porque la cordillera andina evita que existan lluvias en la sierra y en la costa, perdón. La cordillera de los Andes no deja pasar las nubes de las selvas de la costa. Y te están preguntando, Salón, por específicamente, muchachos, por la inversión térmica. La pregunta, profesor número 67, y la B, profe, ¿por qué no puede ser? Porque el anticiclón del Pacífico Sur genera la presencia de neblinas, de niebla y un buen tiempo atmosférico. No te está hablando de la inversión térmica. El anticiclón genera la neblina, la niebla, pero no produce la inversión térmica. Y la D no puede ser porque por latitud deberíamos estar con mucho calor, como Tumbes y Piura. Como te preguntan por la inversión térmica, solamente nos queda acudir a las nubes de estrato que cubren nuestra ciudad y que generan la inversión de la gradiente térmica vertical, la inversión de la ley de la temperatura. Reitero, muchachos, a eso se le llama la inversión térmica. A ver, un momentito, vamos a mejorar para poder seguir presentando las preguntas. Proceso de inversión térmica. Ahora, ahorita vamos a presentar la siguiente interrogante para que podamos tener la idea. Ok, ahí está. Ya me deja. No deja resaltar. Vamos a vamos a ir presentando.
por acá. A ver, no deja resaltar, vamos a ver. Entonces vamos a ir mencionando y vamos a ir sacando las preguntas, ¿ok? Pregunta número 70. Pregunta número 68, 68. 68. A ver, por acá. Uy, no tengo que sentar ya. Un ratito. Pregunta entonces, profe, 67, el tema es climatología. Climatología, el subtema climatología peruana. Pregunta número 67, profe, la respuesta es la alternativa C, la corriente peruana que posibilita las nubes estratos. Mira la pregunta número 68. Vamos con la pregunta número 68. Una pregunta más amplia, es una pregunta más amplia, una deco compuesta, ¿no? Es una deco con reactivos múltiples. Inmediatamente, escucha, dice, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París no es eso. Profe, creo que ya tengo la respuesta. Ya, el Acuerdo de París habla de calentamiento global. Habla del calentamiento global. Adoptado internacionalmente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2015, en la COP21, establece el marco global de la lucha contra el cambio climático a partir del 2020. Ya. El entonces primer ministro del Reino Unido, David Cameron, lo calificó como un enorme paso para garantizar el futuro del planeta. Garantizar, muchachos, el futuro del planeta. Establezca cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a los principales puntos del acuerdo. O sea, muchachos, al igual que el anterior, ¿no? Yo podría eliminar la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, las 4 primeras líneas y solamente te diría, establezca cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a los principales puntos del Acuerdo de París. Nada más. Igual que en la primera, ¿no? En la primera pregunta que hicimos, 67, yo podría decir identifica cuál es el principal factor climático para la generación del fenómeno de inversión térmica en la costa central. Y todo lo demás se prescinde. O sea, en este caso, la pregunta de ECO, lo que te está ayudando a ti es a identificar más rápidamente el tema, siempre y cuando el alumno sepa el tema, siempre y cuando el alumno sepa el contenido del tema. Si lo sabe, va a poder rápidamente identificar lo que le preguntan, encontrar el capítulo, el subcapítulo, y como un archivero, ¿no? En su cerebro buscas tal información y encuentras la respuesta. Entonces, ¿cuál es la pregunta, el tema de la pregunta número 68? El Acuerdo de París. Entonces, si me dicen el Acuerdo de París, estamos hablando de atmósfera. El tema es atmósfera. Profe, ¿y cuál es el subtema? Si me dicen cambio climático, estamos hablando de la lucha contra el calentamiento global. Entonces, el subtema es contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica. Y el subtema es consecuencias del cambio, consecuencias del calentamiento global, o sea, el cambio climático. Profe, ahí podría ser un subtema el Acuerdo de París, claro, el Acuerdo de París. ¿Qué nos dice, alumnos, el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es un acuerdo que va a reemplazar, muchachos, va a sustituir a un conocido protocolo. ¿Está bien? A ver, Salón Semestral San Marcos, aula 116. El Acuerdo de París, ¿a qué acuerdo, a qué protocolo, a qué tratado reemplazó ya desde el año pasado? Veo su respuesta en el chat, jóvenes de Semestral San Marcos. ¿A qué acuerdo, a qué tratado, a qué protocolo, a qué reunión reemplazó el Acuerdo de París, alumnos? A ver, esperamos su respuesta para continuar. Semestral San Marcos. ¿Cuál es el protocolo, acuerdo, tratado, plebiscito, no sé, que fue el que reemplazó el Acuerdo de París? Estamos acá con más de casi 50 masas encefálicas que tienen que estar haciendo sinapsis neuronal, ¿no? Así que vamos a esperar la respuesta, ¿no?
Me ha respondido Elías, Diego, Gianfranco, Gemina, Gianfranco nuevamente, Elías, Diego, Gianfranco y Gemina. Vamos a esperar al resto su manifestación, que den signos de vida. ¿Cuál es el acuerdo, alumnos? Y seguimos explicando. Porque si no, mejor paso de frente al tema, si no, ya demasiado, me repite demasiado, ¿no? Mucho nivel la pregunta, entonces ahí nomás lo dejamos. Así que esperamos la manifestación del resto. De repente está muy fuerte, ¿no? Si no, lo hacemos ya de frente, no entramos a nuestro tema y lo prescindimos, ya tú buscas clave nada más. ¿Cuál es, alumnos, ese acuerdo, tratado? A ver, ya me mandó su respuesta también a Edith, Catherine, María Fernanda, César, a Jacqueline, Luclarita. Lo tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos esperando, jóvenes. Son como 50 personas, 50 seres pensantes en el aula. ¿Cuál es el acuerdo, alumnos? A ver si de repente están equivocados los señores que han enviado su respuesta. Estamos esperando el resto de jóvenes que son de semestral, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo, tratado, plebiscito, protocolo, cumbre, reunión en la que se hablaba del cambio climático? Y el Acuerdo de París lo reemplazó, lo sustituyó, lo enmendó, etcétera, etcétera. ¿Cuáles, alumnos? Esperamos las respuestas del resto del salón. Manifiesta tu presencia, tu conocimiento, que estás en el nivel de semestral para poder seguir trabajando. A ver, alumnos, esperamos y seguimos con la explicación. De repente es muy fuerte, de repente es muy fuerte, de repente es mucho nivel, así que si no, mejor le bajamos la cosa y solamente seguimos con la clase. Seguimos con el tema que nos corresponde. Me dice Darlene, el protocolo de Kioto. Profe, el protocolo de Kioto, ¿qué cosa era? Es el acuerdo que se firma en el año 97 y que buscaba reducir el 5,2% de la emisión de los gases de efecto invernadero para el periodo 2008-2012. 5,2%. 5,2%. ¿Sí? Ese acuerdo, ese protocolo de Kioto fue mejorado en el año 2012 con la cumbre de Doha, el portal de Doha de Qatar, en el que se amplió hasta 15% de emisión de gases de efecto invernadero a reducir en base a el año 1990. Eso es lo que buscaba el protocolo de Kioto, firmado en el 97 en Japón. El Acuerdo de París, sin embargo, es un tratado mucho más realista en el que se busca de una manera vinculante. ¿Cómo es eso, profesor? Es un acuerdo vinculante. Jurídicamente, el término vinculante quiere decir que cuando tú firmas ese tratado, cuando tú firmas ese protocolo, cuando tú firmas ese acuerdo, tienes la obligatoriedad de cumplirlo. Firmas el acuerdo, lo ratificas en tu Congreso y tienes la obligación de cumplirlo. No es que tú lo vayas a firmar y después de una manera muy política digas, te apoyo, me parece muy bonito que quieras combatir el calentamiento global, pero yo te apoyo moralmente nada más. Yo no puedo bajar mis emisiones de dióxido de carbono porque tengo que seguir contaminando el mundo para seguir creciendo económicamente. Entonces, si los países firman el protocolo, en este caso el Acuerdo de París, ese acuerdo es legalmente vinculante a todos los países que hayan firmado. O sea, es obligatorio su respeto y cumplimiento. ¿Cuál es el objetivo? Los objetivos del Acuerdo de París. Disminuir, mantener muy por debajo de los 2 grados Celsius el incremento de la temperatura hasta el año 2100, con la esperanza de llegar a 1,5 grados Celsius de incremento máximo de temperatura hasta el año 2100.
Profesor, muy por debajo, sí. O sea que el calentamiento global va a seguir, sí. Pero hay que mantenerlo muy por debajo, muchachos, de los 2 grados Celsius. Esperanza 1,5 grados Celsius hasta el año 2100. Hay que crear un fondo verde. Un fondo verde, profesor, sí. Hay que crear un fondo verde. Ese fondo verde, alumnos, va a ser una subvención de aproximadamente 100.000 millones de dólares anuales que se deberán pagar por parte de los países de mayor contaminación hacia los países más afectados por el calentamiento global. Léase China, Estados Unidos, Rusia, Japón, la Unión Europea, ¿no? India, Brasil, China, los países que están en economías industrializadas. Profe, o sea que hay que crear un fondo verde de 100.000 millones de dólares a pagar anualmente para poder distribuir a los países que serían más afectados por el cambio climático, ¿correcto? Profesor, ¿y va a ser siempre 100.000 millones de dólares? No, porque debido a la inflación, cada 5 años se va a evaluar ese monto para ajustarlo al nuevo cambio monetario, ¿no? Para ajustarlo a la inflación. Cada 5 años, los países tienen que formular sus objetivos y tienen que presentar sus alcances de objetivos nacionales sobre la lucha contra el cambio climático, cada 5 años. Y tienen que ser presentados ante las autoridades del Acuerdo de París, que son la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y cada 5 años tienen que ir reformulando nuevos objetivos a cumplir para combatir el calentamiento global. Quinquenal, quinquenal. Profe, una pregunta, ¿y hasta cuándo va a tener vigencia el Acuerdo de París? Originalmente hasta el año 2050, hasta el año 2050. Profe, vamos a ver entonces las preguntas. Número 1, dice, el aumento de la temperatura global debe estar muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a niveles preindustriales. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Eso es válido. Eso es algo que está entre los principales puntos del Acuerdo de París. No hay duda. La 1 va. 2. Al 2020 debe haber un 40% de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990. Damas y caballeros, Kioto quiso bajar la emisión de gases de efecto invernadero al 5,2%. Con Doha lo intentamos hacer en el 2012 al 15%. Mira, y ahora te quieren poner 40%. No lo contempla el protocolo, el Acuerdo de París. O sea, es un bonito reactivo, pero no está incluido en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París no habla de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que habla que los esfuerzos sumados de los países mantengan el nivel de la temperatura, el incremento de la temperatura controlado. Hablan de controlar el incremento de la temperatura. Evidentemente, para ello hay que reducir los gases de efecto invernadero, pero ya no ponen topes, o sea, ya no ponen niveles mínimos para poder combatir ese calentamiento global. ¿Por qué razón, profesor? Porque un país, por ejemplo, como, no sé, como Corea del Sur, puede llegar a sus 40% de emisiones de gases de efecto invernadero, reducirlas, pero un país como China sigue contaminando y no llega ni siquiera al 20% y la lucha por el calentamiento global va a ser infructuosa, va a ser en vano. Entonces, por eso se busca, más que atacar con las emisiones de gases de efecto invernadero, atacar por controlar el incremento de la temperatura planetaria global. Por esa razón, jóvenes, por esa razón es que no se habla de un control efectivo de porcentajes de emisión de gases de efecto invernadero, porque eso fue un gran talón de Aquiles, una gran debilidad de Kioto, no se podía lograr. Los países eran muy dispares, muy distintos, muy diferenciados entre cuánto contaminaban cada uno de ellos. Entonces, mejor lo hacemos a nivel global, todo el planeta, controlando la temperatura, y eso sería el resultado de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, la 2 no está contemplada. A pesar que parece muy bonito, ni siquiera Kioto llegó a esos porcentajes tan altos de 40%. Ni siquiera podíamos, muchachos, exagerando, ni siquiera podíamos con 10%, imagínate con 40%. O sea, no sería realista eso.
Entonces la 2 no es un punto del Acuerdo de París, a pesar de que parece bonito, ¿no? Pero no es la 2. Pero muchos alumnos sí, muchos alumnos pensaban, profe, es la 1 y la 2, me tiro de cabeza y la 1 y la 2. No, no era la 2. La 1 sí. Ya está, profe. Entonces, usted me dijo que el Acuerdo de París es obligatorio, ¿sí? Vinculantemente, de forma jurídicamente vinculante. Es obligatorio para todos los que lo firman. La 3 iba. Ajá. No. También se menciona que al menos con 5,2% con respecto al nivel del año 92 durante el periodo 2008-2012. 5,2% o 5,2%. El Acuerdo de París, el protocolo de Kioto, Luz Clarita, señalaba, como tú lo acabas de explicar, y yo lo he señalado hace unos momentos, el objetivo era disminuir, bajar el 5,2% de emisión de gas de efecto invernadero para el periodo 2008-2012. Eso era para el periodo 2008-2012. ¿Ok? Luz Clarita. En el año 2012, el protocolo de Kioto terminaba, o sea, culminaba su vigencia. Entonces íbamos a decir que solamente 4 años vamos a bajar el 5,2% de emisión de gases de efecto invernadero, solamente 4 años, y pensamos utópicamente que con eso vamos a controlar el calentamiento global, o sea que dejamos de contaminar 4 años y el resto nos olvidamos, nos hacemos los desentendidos y seguimos contaminando, y así pretendemos bajar el calentamiento global. No. Entonces, por eso que esto es constante, por eso que en el año 2012, en la cumbre de Doha, en Qatar, en el portal climático, en la COP18, se decide ampliar la vigencia del protocolo de Kioto y subir un poco la valla, Luz Clarita, hasta 15% de emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles preindustriales que se habían mostrado en 1990. O sea, en base a lo que se contaminó en el año 90, queríamos bajarlo. Y eso se amplió hasta el año 2020. Pero, como reitero, Luz Clarita, el problema era de que, como tú decías, 5,2% y luego 15% por país, habían países que sí contaminaban más y otros países que contaminaban menos. Entonces, no había una uniformidad en el estándar de emisión de gases de efecto invernadero. Aparte que también había una engañamuchachos que se llaman los bonos de carbono. Los bonos de carbono eran, en resumen, muy sintético, ¿no? Eran derechos que comprabas para seguir contaminando a la naturaleza. ¿Cómo así, profe? Tú tenías un tope, tú eras Estados Unidos y tú podías contaminar 100 unidades de CO2 al año. 100 unidades de CO2 al año. Y había un país como Noruega que había contaminado solamente 50 unidades de CO2 al año. Y el tope es 100. Y tú, como Estados Unidos, te habían puesto como tope 100, pero tú habías contaminado justo ese año 130. Profe, 130, sí, me pasé, sí. Entonces, profe, ¿qué hago? Noruega, ¿tú cuánto puedes contaminar? 100. ¿Y cuánto has contaminado este año? 50. ¿Puedes tú comprarme esa contaminación que me está sobrando a mí porque yo tengo que tener 100 y me pasaba a 130? Listo, hacían el bono de carbono y ese porcentaje de excedente de Estados Unidos se lo pasaba a Noruega y se lo reconocía. Y eso es lo que hacían. O sea, jugaban con los bonos de carbono, con la contaminación. O sea, eran como bonos para comprar derechos de contaminación y pasárselo a otro país. Así estaba, así es la cosa. Entonces, cuando nosotros hacemos, cuando la ONU hace el Acuerdo de París, decide atacar por el incremento de la temperatura, porque reitero, muchachos, si yo voy a hablar del incremento de la temperatura, el incremento de la temperatura es una consecuencia de los gases de efecto invernadero. Entonces, por esa razón ponen un promedio global, que no pase los 2 grados Celsius, que sea muy por debajo de los 2 grados Celsius, y eso será un reflejo de cuánto estamos contaminando con gases de efecto invernadero. Por eso la 2 no va, la 3 sí, y la 4, bueno, la 4 salía por descarte, ¿no? A pesar de que parece muy bonito, ¿no? Mira, el objetivo 20-20-20 es reducir el 20% del consumo de energías primarias y las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar un 20% de las energías renovables al año 2020. Eso es correcto, eso existe, la 4.
Pero eso fue dado para los países de la Unión Europea en el año 2008, mientras el Acuerdo de París, muchachos, ¿qué año fue? 2015, o sea, no podía estar incluido en el acuerdo de París, porque eso solamente era para los países de la Unión Europea. Profe, o sea, interesante la 4, pero no era de los principales puntos del acuerdo de París. Entonces la respuesta era la 1 verdadero, la 2 falso, la 3 verdadero y la 4 falso. Así es, Luz Clarita. Ha ido mejorando, ha ido ajustándose el aumento. Pero lamentablemente, pues, se necesita ahorita políticas mucho más agresivas, Luz Clarita. Como mínimo tendrías que tener más o menos un 40% de emisiones de gas de efecto invernadero reducidas para combatir el calentamiento global actual. Y ni siquiera estábamos llegando a 15%. Estamos entre 10 y 15%, así sufriendo. Imagínate poner 40, 50%. Un poquito complicado. La otra es en la 68, clima, atmósfera, contaminación atmosférica, y la respuesta es la 1 y la 3. La 1 y la 3, la alternativa B. La pregunta, mira, 69, la pregunta 69. Dice, nuestro territorio, profesor, posee una gran biodiversidad que ofrece valiosos recursos y servicios ecosistémicos como alimentos y medicinas naturales. Bla, bla, bla. Ahí el alumno piensa, es biodiversidad, profe. Ya, seguimos. Asimismo, regula el clima, purifica el agua y el aire, entre otros. Bla, bla, bla. Un ejemplo de esta diversidad es la vegetación de las lomas, ya, la cual se desarrolla en las estribaciones andinas en áreas desérticas desde Bayobar hasta Tacna. Muchachos, lomas, relieve peruano. Estribaciones andinas, relieve peruano. Áreas desérticas, desiertos, relieve peruano. Bayobar, depresión de Piura, relieve peruano. La pregunta es relieve peruano. Profe, yo pensé que era biodiversidad, profe. Relieve peruano. Subtema, relieve costeño. Relieve costeño. Y subtema, lomas. ¿Qué características tienen las lomas, muchachos? Vamos a definirlas. Profe, para empezar, ayúdeme, ¿qué cosas son las lomas? Es una zona alta, es la parte alta de algunas estribaciones andinas de tipo cerros que se cubren de verdor, que se cubren de vegetación temporalmente, estacionalmente, entre los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, principalmente. Es, alumnos, este espacio una zona entonces ecosistémica, parte alta de un cerro con vegetación estacional, vegetación, muchachos, temporal en la costa peruana. Esas, profesor, lomas, esa vegetación, es un espacio único, porque como es un ecosistema húmedo en un lugar desértico, es muy particular, no ocurre en cualquier lugar. Por eso que las especies que crecen en estas lomas son propias, únicas de las lomas. A eso se le llama especies endémicas. Endémicas. Y como la loma está en la costa, es una especie endémica en la costa. Como la flor amarilla llamada la flor de Amancaes. Flor de Amancaes, que es característica de las lomas. Las lomas, muchachos, como son espacios de cerros, tú sabes que el cerro es accidentado, pues. Entonces, las plantitas crecen en ese cerro y las raíces de esas plantitas le dan fuerza, le dan consistencia al terreno y evitan de que la humedad de la atmósfera se filtre en la tierra y evita humedecer el suelo. Así vamos a poder proteger a ese cerro de posibles deslizamientos de tierras por la raíz del vegetal. Lastimosamente, muchachos, como Lima sigue creciendo, sigue aumentando de superficie, sigue aumentando su tamaño, su dimensión, al igual que muchas ciudades de la costa, la gente ve como un lugar para vivir a los cerros. Y como esos cerros, alumnos, están muchos de estos cubiertos de vegetación de lomas, los invaden, los ocupan. Muchos de esos lugares que son asentamientos humanos, las personas no solamente viven, sino crían animales.
Y esos animales, como por ejemplo los cerdos, en las lomas de Lúcumo, el Paraíso, acá al sur de Lima, en Villa María del Triunfo, los alimentan de las lomas y ponen en riesgo su existencia. Por eso que son ecosistemas amenazados, vulnerables a la actividad del hombre. Profesor, como por ejemplo las lomas de Lúcumo, Pachacamar en Lima, la loma de Amancáes que está en el Rima, la loma de Caraballo aquí en el Cono Norte. Eso es lo que está pasando, Salón. Profe, entonces, en base a ello, profe, ¿y me podría decir algunos ejemplos de lomas? Claro, la loma de La Chay, que es la más conocida, que es una reserva nacional, la loma de Atiquipa, que está en Arequipa, que es la loma alumnos más grande de todo nuestro país y la más bella, entre otros. Mira, ¿qué características son típicas de esta vegetación, de este relieve de lomas? Uno, son ecosistemas estables de variada vegetación. ¿Eso, muchachos, es verdadero o falso? Son ecosistemas estables. Significa que son ecosistemas que se mantienen constante. O sea, las lomas son ecosistemas permanentes. ¿Eso, alumnos, es verdadero o es falso, jóvenes de semestral? Las lomas son ecosistemas estables, permanentes, de variada vegetación. Veo tu respuesta. ¿Verdadero o falso? Las lomas son ecosistemas estables de variada vegetación. Eso, alumnos, es falso. Correcto, Luz Clarita, eso es falso. ¿Por qué, profe? Porque las lomas son vegetación estacional. Estacional. Profe, realmente esta pregunta un regalo, profe. Sí, es un regalo. Porque la número uno, ya te eliminaste la uno y mira las otras. Mira la A, mira la B, mira la D. Ya fueron, ya. Profe, claro, Luz Clarita, de frente me queda la C, no me queda otra. No me queda otra. A mí me parece que es una buena pregunta, pero como lo mencionamos la semana anterior, las claves, las alternativas bien flojitas, ¿eh? Las alternativas bien flojitas, ¿eh? Bien, muy básicas, muy elementales. Yo ahí veo de que el profe que hizo esa pregunta de San Marcos solamente quería que sepan si las lomas son ecosistemas permanentes o estables o estacionales, nada más. Y lo demás se lo dejó en bandeja, ¿no? Profe, pero también tiene ecosistemas endémicos, verdadero. La flor de Amancayas solamente crecen ahí. Profe, reducen el riesgo de deslizamiento de tierras. Claro, yo te dije que afianzan la tierra. La 4, son vulnerables a la actividad trópica. También verdadero. 2, 3 y 4. Y mira la pregunta número 70. Dice, durante las épocas de lluvias, en el país se presentan fenómenos de anomalías hídricas, entre los cuales las lluvias o los huaicos, profe, tienen un papel importante por su afectación en las microcuencas y en la vida en general. Profe, yo creo que es desastres naturales, exacto, el tema es desastres naturales. Subtema de origen geodinámico externo, subtema huaicos. Determina el valor de verdad o falsedad de de las siguientes proposiciones en relación con la acción destructiva de los huaicos. A ver, vamos a atacarlo, muchachos, vamos de frente a ver. Los huaicos, alumnos, son desprendimientos de grandes porciones de tierra y roca como consecuencia de la impregnación de excesiva humedad. ¿Ah? Excesiva humedad, profe. Profe, pero eso es verdadero. Un momento, muchachos. ¿Por qué se producen los huaicos? Se produce por agua, ¿no? Sí, ¿cierto? Jóvenes, ¿pero qué tipo de agua es la que produce el huaico? ¿Qué tipo de agua es la que produce el huaico? ¿El agua de la humedad? ¿El agua de lluvia? ¿O el agua de un lago? ¿Qué es lo que produce el huaico, alumnos? ¿El agua de la humedad? ¿El agua de lluvia? ¿O el agua de un lago? Profe, buena pregunta, pero ¿qué? ¿No pueden ser los tres? No, no pueden ser los tres. Por las lluvias, Luz Clarita. Por las lluvias. Y si son lagos y lagunas, Luz Clarita, serían aluviones. Ya no sería huaico. No sé si se acuerdan, muchachos, lo que pasó en Yungay. Claro, profe, 1970, ya. Muchachos, ¿te acuerdas que en Yungay hubo un terremoto? ¿Hubo un terremoto en Chimbote?
en Ancash el 31 de mayo de 1970. Ese terremoto desprendió más de 100 metros de glaciar Huascarán Norte y se produjo un alud, lo que en Europa le dicen avalancha. Un pedazo de hielo se vino para abajo y ese hielo cayó en la laguna de Yanganuco en Ancash y rebalsó la laguna, se desbordó la laguna, ¿correcto? ¿Hasta ahí todo ok? Muchachos, cuando se rebalsó la laguna, ese flujo de lodo de piedras arrasó con Yungay, lo sepultó en más de 22 metros de escombros. La pregunta es, ¿eso que pasó en Yungay, muchachos, fue un huaico o fue un aluvión? Cuando se desborda la laguna de Yanganuco. A ver, veo su respuesta. ¿Eso fue un huaico o fue un aluvión? Bien, Elías, bien, Gianfranco, correcto, Luz, bien, Gemina, fue un aluvión. Me dejo entender que tanto el huaico como el aluvión tienen que ver con agua en estado líquido, pero el aluvión es producido por el desborde súbito, repentino de una laguna, de un lago, de un río, en zonas altas, mientras que los huaicos son desprendimientos paulatinos, violentos también, pero progresivos de tierra por lluvias torrenciales. Creo que nos entendemos cuando vamos a identificar que cuando existe un aluvión, como es un montón de agua en la laguna, se desborda violentamente. O sea, su inicio es violento. Pero en los huaicos no, porque no es que caiga una gotita de agua de lluvia y se viene para abajo el cerro, la montaña, no, tienen que pasar horas de horas de horas de lluvia. Esa es la esencia de un huaico. Entonces, miren chicos, miren la pregunta, la premisa 1, dice, desprendimiento de grandes porciones de tierra, correcto, como consecuencia de la impregnación de humedad. O sea, en Lima habrían huaicos, pues muchachos, porque Lima tiene mucha humedad y los cerros de Lima tendrían huaicos. No, profe, no ocurre eso. La 1 es falso. Vamos con la 2. Desbordamiento de las aguas de un río y la invasión rápida de los terrenos de cultivo y centros poblados como consecuencia del incremento del caudal. Eso sería el alumno. Desborde de un río sería inundación. Profe, la pregunta 2, atractivo, profe, la premisa 2, sí, pero tú inmediatamente dices, cuando el río se desborda no es huaico, profe, eso es inundación. Y el huaico es un desastre de geodinámica externa y la inundación es de hidrometeorología. Entonces la 2 tampoco es falso. Mira la 3. Masa de lodo que se desliza por los cauces de las quebradas, secas o poco caudal y se forma como consecuencia de las precipitaciones en las partes altas. Profe, ¿qué es el huaico? Desplazamiento de agua, de lluvia que genera lodo, piedras, grandes movimientos de roca, pendiente abajo por las quebradas, desde zonas altas hacia zonas bajas. La 3 es verdadero. La 3, profesor, es verdadero. Ah, su profe, la 3 verdadero. Solamente me queda la B y la D. Si es que dudaba de la 1 y la 2, sí. Profe, entonces la número 4, fallas geológicas o fracturas de la corteza terrestre que determinan la inestabilidad de las microcuencas, eso también es, eso alumnos es falso. ¿Por qué, profesor? Fallas geológicas o fracturas de la corteza terrestre, eso es geodinámica interna, muchachos. Y te están preguntando por huaicos, que es geodinámica externa, entonces no es verdadero o falso. Por eso, muchachos, era mi modesto entender una pregunta más interesante. ¿Por qué? Porque al menos habían dos posibles respuestas, al menos para que el alumno piense. Entonces, ahí teníamos que ser quirúrgicos, pues más precisos. Si hay mucha humedad, ¿va a haber huaicos? Me planteaba. ¿En Lima hay mucha humedad, profe? Sí. Estoy dando el examen de admisión, profesor, ahorita a la intemperie en San Marcos, en pleno estadio, y tengo un montón de humedad, tengo bastante frío. ¿Eso significa que el cerro que está al frente va a tener huaico? No. Uno falso. Uno falso. Y ya te sacabas la respuesta. Falso, falso. Verdad, falso, la primera es falso. La segunda, muchachos, es también falso. La tercera, verdadero. Y la cuarta es falso. Entonces, es, muchachos, eso lo que se necesita. Tener bastante criterio para responder la pregunta de examen de admisión. Vamos a hacer rápidamente, muy velozmente, muy fugazmente el área, me parece C, también creo que fue el domingo, ¿no? El área C el día domingo. El área C el día domingo. A ver, por acá. Acá está. Listo, acá lo encontramos. Las preguntas del área C. El área C. Creo que el día sábado fue el área A, me parece. Me parece que fue el área A, si no me equivoco. A ver, por acá.
Ahí está, listo. Dice, mira, domingo. Mira la pregunta número 70. Mira la pregunta número 70. A ver, creo que ya está presentando en la pantalla. Ahí está. Dice, la selva es el área más extensa del territorio peruano. Se desarrolla en la vertiente oriental de los Andes y presenta tres grandes conjuntos. La ceja de selva, la selva alta y la selva baja. Ya. Tal como se aprecia en las fotografías de la parte inferior. Por sus bosques y su gran biodiversidad, su preservación es clave para el futuro de la humanidad. Bla, 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 bla. Determina el valor de verdad o falsedad sobre los enunciados conjuntos de estos. O sea, determina verdadero o falso sobre la selva. Sobre la selva. ¿Correcto? Excelente. Muy bien. Gracias, Luz Clarita. Listo. Entonces, vamos a presentarlos. Vamos a verlos. Vamos a ver cómo nos va. Profe, ¿qué cosa es la selva? La ceja de selva, muchachos, hay mucha discusión, ¿eh? La gran mayoría de autores dice que la ceja de selva propiamente no es selva. No entiendo, profe. ¿Cómo que la ceja de selva propiamente no es selva? No, propiamente no es selva. La ceja de selva, la ceja de selva, muchachos, se establece, se determina como la parte baja de la cordillera de los Andes, la parte baja de la cordillera de los Andes que está cubierto de vegetación. Parte baja de la cordillera de los Andes pegado a la Amazonía, en el oriente de la cordillera, con presencia de vegetación. Es un espacio montañoso, accidentado, de gran pendiente, con grandes cambios de temperatura entre día con mucho calor y en la noche con algo de frialdad, con presencia de lluvias torrenciales, que lo hace muy difícil su ocupación, muy complicado el ocupamiento de la ceja de selva. ¿Correcto? Pueden haber ahí deslizamientos de tierra por la pendiente, por la inclinación del terreno y también, muchachos, por el proceso de deforestación, que como cortan los árboles le quitamos la cobertura vegetal de protección y así exponemos al suelo a posibles deslizamientos. Miren, muchachos, vamos a hablar, profesor, de la ceja de selva. Profe, ¿cómo es la selva alta? La selva alta, profesor, es la parte comprendida entre los 1000 metros y los 400 metros de altitud, que también es una zona de mediana inclinación, donde se forman en un clima tropical lluvioso, porque es la selva alta, o Rupa Rupa, la zona más lluviosa del Perú, gran concentración de hongos, de cataratas, de cavernas por la erosión kárstica, y por supuesto también, profesor, la presencia alumnos de valles longitudinales, que están encerrados por cerros con vegetación, se les llama contrafuertes andinos. Profe, ¿y en la costa cómo se le llama? Estribaciones andinas. Listo. ¿Y la selva baja, profesor, qué sería? La selva baja, profesor, es una zona plana, comprendida entre los 400 metros, y los aproximadamente, alumnos, y los aproximadamente 80 metros de altitud. 480 metros de altitud. Profe, y esos 480 metros de altitud que son la selva baja, ¿qué tiene? Es una zona llana. Ahí están las tahuampas. ¿Se acuerdan la zona pantanosa de las tahuampas? Donde incluso se cortan árboles y se crían paiches. Es una zona plana. Luego están las tahuampas que siempre se inundan, las restingas que se inundan temporalmente, donde se hace agricultura temporal. Luego están los altos, que son zonas planas donde se desarrollan las ciudades. Y están los filos, que son las colinas, los filos, los cerritos, ¿no? De la selva baja. Los filos, colinas o empalmes amazónicos. Ya con eso, la selva baja es la zona más calurosa del Perú, tropical húmedo. Vamos a atacar las preguntas. Dice, ¿la ceja de selva forma amplios valles de fácil poblamiento? No, pues muchachos, que acabamos de decir que la ceja de selva es bien complicado su poblamiento porque es muy accidentado el terreno. Eso es recontra falso. Incorrecto. Profe, vamos entonces con la premisa número 2. ¿En la selva alta se observan contrafuertes andinos y pongos? Sí, profe. Ahí está el pongo de Manseriche, y al costado de los valles longitudinales hay cerros con vegetación. La 2 es verdadera. La 3. La ceja de selva posee bosques enanos y de neblina. Muy buena acotación esa. Esa me parece de la más interesante que ha puesto el examen de admisión. ¿Por qué, profe? Porque la ceja de selva, como tiene presencia de cerros, entonces ahí la cordillera de los Andes, la parte baja, atrapan la humedad, y esa humedad forma neblinas que lo cubren de verdor, formando gran concentración de bosques, muchos de ellos bosques con árboles de no más de 5 metros de altura que se llaman los bosques enanos. Eso es verdadero.
Eso, muchachos, esa premisa 3 la han sacado idéntica, esa frase la han sacado idéntica del libro, por ahí tengo en la biblioteca, el libro de las 11 corregiones del Perú. 11 corregiones, profesor. El libro del gran Antonio Bragg, el creador de los 11 ecosistemas del Perú. La 3 es verdadero. Verdadero. Así, igualito está. Y la 4, profe. En la selva baja, las tahuampas, profesor. Las tahuampas están en la selva baja. Ya. Las tahuampas son colinas. Profe, pero las tahuampas no son partes planas. No son llanuras inundables, sí. Si fueran colinas, no estarían inundables, porque serían altas, sí. Eso es falso, porque las colinas son los filos, no las tahuampas. Falso. Listo. Profe, me va a disculpar, pero la premisa 1 es falso, ¿cierto? Ya. Profe, tenía dudas. Para mí la premisa 4, la premisa 2 es verdadero porque están los pongos. Ya, perfecto. Entonces, mira, te quedaban solamente la A, la C y la D. Profe, la 3 estaba dudando. Excelente. Pero la 4 no, porque la 4 tú sabes que las tahuampas no son colinas. Entonces era falso. Profe, entonces me queda solamente la A y la D. Y por esa razón fue una pregunta interesante porque exigía que el alumno maneje algo de correcciones para poder responder que esto es la 1 falso, la 2 verdadero, la 3 verdadero y la 4 que es falso. Entonces la clave sería la alternativa A, falso, verdadero, verdadero, falso. Mire la pregunta número, esto vino Selva. El día anterior vino climatología, que ya había venido la semana anterior, vino atmósfera, que ya había venido la semana anterior, vino desastres naturales, que también había venido la semana anterior. Dice la 71. Según el informe de la CEPAL, según el informe alumnos de la CEPAL, los glaciares son espacios con extensas masas de tierra, de hielo, que se ubican en las zonas altoandinas cercanas a los 5.000 metros de elevación. Cercanas a los 5.000 metros de elevación. ¿Sí? Y presentan un espesor promedio de 14 a 22 metros. Realizan un gran servicio ambiental de gran importancia en las zonas con marcada estacionalidad, en las lluvias y con poca lluvia, como la sierra y la costa. Con lluvias en la sierra y con poca lluvia en la costa. Asimismo, los glaciares tropicales constituyen las reservas sólidas de agua dulce. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Vamos a ver. Dice, 1. En Sudamérica, los glaciares tropicales están emplazados entre los países de Bolivia y Venezuela, sí, porque son países que tienen altitudes de más de 5.000 metros y están presentes en los glaciares. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y de todos ellos, jóvenes, ¿cuál tiene más hielo? Perú. Perú es el país tropical con más glaciares. La 1 es verdadero. La 1 es verdadero. Número 2, profesor. Profe, disculpe, antes que siga. En la anterior, ¿cuál era el tema? En la 70, relieve peruano. Relieve peruano. ¿Cuál era su tema? Relieve amazónico. Relieve amazónico. Listo. Profe, en la 71, ¿cuál es el tema? Relieve peruano otra vez. Pero en su tema, como te hablan de glaciares, es relieve andino. La 1 verdadero. La 2. La importancia de los glaciares radica en su rol de almacenamiento y distribución paulatina de agua en los ecosistemas cuencas abajo. Muchachos, los glaciares no es la principal fuente de agua dulce del mundo, no es una reserva, un área de almacenamiento de agua dulce. El 69% del agua dulce del mundo está en glaciares. Y esos glaciares cuando se derriten alimentan a los ríos, alimentan a los lagos para permitir la existencia de la biodiversidad y los ecosistemas en las partes inferiores de la cuenca. La 2 es verdadero. 3. La Cordillera Blanca, profesor, en el departamento de Ancash es la más importante por su volumen de hielo y extensión. De todas maneras, si la Cordillera Blanca, Salón, es la cordillera que concentra solita al 40% de los glaciares del mundo. O sea, la Cordillera Blanca solita tiene al 40% de todo el hielo del Perú, alumnos, del Perú. Por eso que está protegida por el Parque Nacional del Huascarán, para proteger esos glaciares. Entonces, profe, la 3 es verdadero, mi profesor. La 3 es verdadero. La 3, de todas maneras, profesores, es verdadero. Y la 4, Bolivia, profesor, tiene el mayor número de glaciares. No, pues, profe, por favor. No se pase, pero ¿cómo que Bolivia le va a ganar a Perú en hielos tropicales? Falso. Y por ello es vista como la región con la reserva de agua dulce. Falso. Recontra falso, profesor. Ya, muchachos, la 1, mira, la 1 verdadero. Solamente me quedaba C y D.
Y la 2 también es verdadero. Chao. Solamente me queda la D. Verdadero, verdadero, verdadero o falso. ¿Ves? Pregunta 71. Clave D. Pregunta 72. El mar adyacente a nuestra línea costera presenta, mar peruano, características peculiares de importancia económica y estratégica. Ya, a partir del diferendo marítimo Perú-Chile, el Estado peruano se ratifica en la tesis de las 200 millas de dominio marítimo, bla, 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 plazándose en aspectos geológicos, geográficos, biológicos, jurídicos, estratégicos, bla, 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 bla. Señala el factor que se emplea como fundamento geológico. No te pases. Mira, vamos a analizar las alternativas. Un fundamento geológico. El zócalo o plataforma continental es la continuación del Perú, la continuación del área continental en el mar peruano, que abarca el zócalo continental. Y el zócalo continental está asentado sobre el talud continental. Eso es geológico. Geográfico. Geográfico, profesor. Un factor geográfico. El mar influye en el clima y en el paisaje de la costa peruana. Mira la B. Eso es geográfico. Profesor, un componente biológico, la presencia, muchachos, de biodiversidad, la presencia de flora, la presencia de fauna. Pero esa presencia de flora y esa presencia de fauna puede verse alterada por fluctuaciones marinas como el fenómeno del Niño, como el fenómeno del aguaje, como el fenómeno de afloramiento. Entonces la A es un fundamento biológico. Un fundamento, profesor, económico. El mar tiene peces, tiene petróleo, tiene gas natural, tiene recursos naturales que pueden ser aprovechados económicamente. La C es un fundamento económico. Profe, otro fundamento jurídico. Todo país que tenga acceso al mar por derecho internacional tiene que tener administración de ese océano. Jurídico, legal. Y el estratégico. Todo país debe controlar militarmente su mar para salvaguardar su seguridad nacional. Entonces, eso es estratégico, seguridad nacional. Muchachos, la A, chao, la A es biológico, la B es geográfico, la C es económico y la D es geológico. Te piden geológico. Y eso, muchachos, también se ha desarrollado en el tema del mar peruano. Por si acaso, porque no estoy, ya hace un tiempo que no veo el material de la PRE, pero la PRE no estaba colocando mar peruano. Creo que estaban presionando los muchachos en 2018, 2019, porque no le estaban colocando mar peruano. Y el hecho de que la PRE no lo haga no significa que no vaya a venir en el examen de admisión. Pregunta número 72, mar peruano. Subtema, fundamenta la tesis las 200 millas. Y mira la 73. No sé si la mencioné o no la semana anterior, pero yo le dije, o el sábado o el domingo viene demografía, o el sábado o el domingo viene población. Por si acaso, le dije, va a venir demografía. ¿Por qué, profesor? Porque siempre viene, y el día sábado y el domingo, las primeras 2 fechas, no vino, y tenía que venir de todas maneras. Y vino, profe, el domingo. Examine el siguiente cuadro acerca de la evolución de la distribución regional de la población dentro del territorio peruano entre el 40 y el 2017 y determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados propuestos. Demografía. Subtema, demografía peruana. Ya, profe, vamos a atacar. Mire, muchachos, mire cómo va la población. Mira. Es solamente análisis, ¿eh? Mira cómo era la costa, la sierra y la selva. Mira dónde vivía más gente en el año 40, más en la sierra, ¿cierto? Y menos gente siempre en la selva. Miren, muchachos, miren cómo piensa el 61. Mira cómo crece la costa, mira cómo crece un poquito la sierra y mira cómo crece la selva, casi duplicado, más de duplicado. Y mira lo que pasa en el 72. Profesor, crece la población, sí, crece la población. Pero crece la población total. Pero miren quién está creciendo aceleradamente. Miren el salto de calidad que hizo la costa. El proceso de urbanización. La gente migra del campo a la ciudad. Migración. Y va, mira cómo va la sierra, va rezagándose. Miren la siguiente. Miren la sierra. Miren la sierra. Miren el 83. El 93, perdón. Mira cómo va la sierra. Mire cómo la costa va aumentando galopantemente, igual que en la selva, y mira la sierra cómo crece lentamente. Pero va creciendo los porcentajes de costa y de sierra, de selva. La población peruana va creciendo porcentualmente en la costa y en la selva,
y va decreciendo en la sierra, porcentualmente hablando. Porcentualmente hablando. Profesor, hoy, en algún momento, muchachos, la sierra llegó a tener más del 65% de la población del Perú. La sierra, 65% del Perú era sierra. Y en el año 2017, solamente, muchachos, es el 28%. La costa peruana era menos de la cuarta parte de la población peruana. Hoy es el 58% del Perú. Y la selva, profesor, ha venido creciendo lentito, pero seguro. Empezó con 6% y ahora está en 14% de la población. Las dos regiones que se están poblando más ahora son la costa, en primer lugar, seguida de la selva, y la que se está despoblando, muchachos, es la sierra. Mira las premisas. 1, encima son 3 nada más, no te pases. La población costeña muestra elevados valores de crecimiento explicados por el proceso migratorio. Sí, profe. Sí, profe. El campo a la ciudad, verdadero. La población andina en 1940 era el doble de la costeña, pero después de 77 años el fenómeno se ha invertido. Verdadero, profe. Verdadero. Y la 3, la población de la selva muestra un constante crecimiento, incluso en el último periodo intercensal en el que la población andina disminuye. Verdadero. Verdadero. Una pregunta interesante, ¿sabes por qué? Porque en la premisa 3, el alumno se puede haber confundido. Mira lo que ha ocurrido. La población de la selva muestra un constante crecimiento, incluso en el periodo intercensal en el que la población andina disminuye. El alumno habrá dicho, profe, está mal eso. Está mal el examen de admisión, porque la población andina está creciendo, profe. 4, 5 millones 100 mil, 5 millones 900 mil, 6 millones 700 mil, 7 millones. Está mal, profe, San Marcos se ha equivocado. Pero lo que no se estaba dando cuenta es de que la premisa acá la están sacando en base a porcentajes. Y porcentualmente hablando, la población peruana está creciendo muchísimo y con esa relación de porcentajes, la población de la sierra estaba decreciendo, porcentualmente hablando. Las zonas que se están poblando, muchachos, son la costa y la selva, y la que se está despoblando es la sierra. Así es sencillo. En el tema de demografía, eso también se trabajó en su momento. Profe, entonces, todo verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Listo. Verdadero, verdadero, verdadero. Claro, María Fernanda. María Fernanda, mira. Año 80, ¿sí? Proceso migratorio al campo de la ciudad. Pero no sé si ustedes han escuchado Historia del Perú, muchachos. Creo que ya están terminando la República, ¿no? Historia del Perú. Creo que todos hemos escuchado el Huayco Andino, ¿sí? El Huayco Andino. El Huayco Andino, el proceso migratorio de la sierra. Claro, profe, no fue a partir de los años 40, 50, 60. Encima, el boom de la pesca, Luis Banchero Rossi, las ciudades de la costa que empiezan a crecer. Ya pues, eso se llaman oleadas migratorias. Oleadas migratorias. Un primer oleaje migratorio poderoso que fue a partir de los años 50, 60, y otro oleaje migratorio fuerte de María Fernanda, que más por la economía fue motivado por la violencia de Sendero Luminoso, el terrorismo en la sierra, principalmente, que fue en los años 80, ¿no? En los años 80. Recuerda que esos años 80, los primeros 5 años de los 80 fue violentísimo, ¿no? Según, bueno, la clave, muchachos, ya para ir a avanzar a la siguiente, mientras vamos comentando, verdadero, 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 todo verdadero, clave la de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Que seguramente lo han mencionado en Historia del Perú. Hubieron, si no me equivoco, de lo que leí, de lo que recuerdo del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hubieron 2 momentos fortísimos, ¿no? De violencia, ¿no? La violencia en los años 84, 85, que fue la más poderosa, que fue principalmente en la sierra, el primer envión violento de Sendero. Y el segundo momento violento fue a partir del 89-90, ¿no? Que ese fue el que más sintieron la gente en la ciudad, porque la violencia del 83, 84, 85 eran allá en los pueblitos alejados, y la ciudad asumía de que el terrorismo era un problema de la gente pobre o la gente rural, y que era el problema que nunca iba a llegar a la ciudad, ¿no? Y ya cuando a partir de el año 88, 89, 90, llega a la ciudad con mucha más fuerza, ahí ya empiezan a darse cuenta que el terrorismo ya se había dispersado por todo el país. Y bueno, acá en Lima puede ser el 90, 91, 92, ¿no? Con los atentados de Tarata, la toma de Canal 2, entre otros, la toma de los rehenes que fue en el 86 o el MRTA, el atentado contra Canal 2, que hicieron volar Canal 2 en Jesús María, en la avenida San Felipe.
Todo eso alumnos ya se vio dando cuenta de la llegada de Sendero Luminoso a la ciudad, ¿no? La aparición, por ejemplo, de banderas rojas, de perros muertos colgados en los postes, en las calles. Todo eso, alumnos, se generó a partir de la llegada de Sendero Luminoso. Entonces, dos momentos importantes, María Fernanda. A ti por tu pregunta. Uno, fue durante los años 50, 60 por el crecimiento de la pesca y el segundo, y la industrialización de la costa, y el segundo fue durante la época del terrorismo en los años 80 y 90 en menor medida. Damas y caballeros, me confirma por favor rápidamente para seguir avanzando, podemos ver la presentación de la diapositiva en su pantalla. Sí, profesor. Sí, profesor. Semana número 20. Excelente, muy bien. Actividades económicas, transformativas y distributivas. Rapidísimo, chicos. ¿La pesca continental se realiza en el mar? No, pues, profe, no sea malo. Pues, ¿cómo que la pesca continental se va a hacer en el mar? Eso es en el océano. Falso. ¿La pesca de pequeña escala es la más común? Sí, profe, es la que da más trabajo, es la más común. Pero no te da mucho dinero, pues. No te da mucho dinero. Eso es verdadero. ¿La pesca de mediana escala es supervisada por el MINAM? No, profe, es el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción. ¿La pesca de gran escala se realiza entre las 10 y las 200 millas? 10 y 200 millas, profesor. Eso sí es verdadero. El langostino y las conchas negras se extraen en los ríos arequipeños. Eso, alumnos, es falso, porque en los ríos arequipeños se saca el camarón del río. El langostino, las conchas negras es en Tumbes. La piscigranja del Ingenio es la más importante de nuestro país. Sí, eso es conocido. Es bastante reconocida la piscigranja del Ingenio que está por Huancayo, en Junín. Relaciona correctamente los puertos. Su higienica. No, profe. A ver, me dicen Pimentel, está en Lambayeque. Vamos a empezar con la B. Paita. ¿Qué cosa es Paita? Paita es el principal complejo pesquero que está en Piura. La B. Salaberry es un puerto que está en La Libertad. Chimbote es el principal puerto pesquero que está en Ancash. Cambo de Mora es un puerto importante de la pesca iqueña. Y Mollendo es un puerto que se localiza, Mollendo Matarani, en Arequipa. Coisco está en Ancash, ¿no? Es un vecino de Chimbote. Ahora, ubica los siguientes departamentos líderes en minerales, ¿no? A ver, este mineral. El cobre, profesor, lo mandamos a Arequipa, Cerro Verde, Arequipa. Profesor, la siguiente, el oro, profe, el oro lo mandamos a Cajamarca y Anacocha. La plata, profesor, lo ubicamos en Junín. Luego, profesor, ahora tenemos el plomo, lo mandamos a Pasco. ¿Qué más, profe? El zinc lo mandamos a Anca, Chantamina. El hierro, profesor, lo mandamos a Marcona, Ica. El molibdeno, profesor, lo mandamos al Heroico Tacna. Y el estaño, profesor, lo mandamos a San Rafael en el departamento de Puno. Producción, alumnos, producción minera. Líderes en producción pecuaria, profesor, ganadería. Ganado vacuno, Cajamarca, vacas. Caprino, cabras, Piura. Porcino, chancho, Lima. Avícola, aves de corral, Lima. Ovino, ovejas, Puno. Listo, producción pecuaria. Y, profe, hoy tenemos las actividades económicas transformativas y distributivas. Transformativas del sector secundario, las actividades distributivas del sector terciario. Las distributivas, ¿te acuerdas que son los servicios? Y los en secundarias, las transformativas son las de los insumos. El sector terciario, que son los servicios, es el que da más empleo, más población económicamente activa, y también es, alumnos, la que genera más Producto Bruto Interno, más PBI. ¿Qué es la industria? Es la actividad secundaria transformativa que va a transformar los recursos naturales en materias primas, en insumos, que son productos semielaborados, y en productos de consumo final. Tenemos 4 pilares en la industria. Necesitamos recursos naturales, materias primas. Necesitamos plata, dinero, capital. Necesitamos, alumnos, también mano de obra calificada, trabajo, mano de obra calificada, y requerimos fuentes energéticas, luz solar, energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, o necesito petróleo, gas natural, ¿listo? O carbón. Pregunta, muchachos, Perú no es una potencia industrial, porque uno de esos es un gran talón de Aquiles. Damas y caballeros, en el chat, muchachos, ¿cuál de ellos es nuestro principal problema?
¿Por cuál de esos cuatro nos falta? Y por eso que no nos hemos convertido en una potencia industrial. Nos falta materia prima, nos falta capital, nos falta trabajo, mano de obra calificada, o nos falta fuentes energéticas. ¿Cuál de esos es nuestro principal talón de Aquiles, nuestra debilidad, nuestra falencia? Profe, ¿cuál de ellos nos falta? Sí. Profe, materias primas, no. Dinero, tampoco, tampoco, ¿eh? Tampoco nos falta dinero, porque normalmente el capital lo ponen las empresas privadas, ¿no? Y hay plata. Capital tampoco es. Te la dejo así, facilita. ¿Nos falta trabajo o nos falta fuentes energéticas? ¿Nos falta mano de obra calificada o fuentes energéticas? ¿Cuál de ellos será nuestro principal problema? ¿Trabajo o fuentes energéticas? Me dicen fuentes energéticas. Pero Perú, profesor, no tiene centrales hidroeléctricas. Perú, profesor, no tiene gas natural. ¿Por qué razón no viene, por ejemplo, Samsung a hacer televisores? ¿O por qué no viene Toyota a colocar una planta de ensamblaje acá en Perú? ¿Tiene materia prima? Sí. ¿Tiene capital? Claro, la empresa viene con dinero. ¿Tiene fuentes energéticas? También. Pero ¿de qué sirve, muchachos, colocar una planta de ensamblaje de vehículos, de modelos, no sé, modelos de Toyota, ¿no? Yaris, Corolla, si es que necesita 15.000 trabajadores para hacer dos plantas en Lima y en Arequipa, y a tres, una en Lima en el centro, otra en Arequipa en el sur, y otra que sea en Trujillo en el norte, para distribuir sus carros. Necesita 15.000 trabajadores y solamente tiene 2.000 calificados en Perú. No hay más. No hay más que tengan la mano de obra calificada para trabajar en esa fábrica. Tendría que traer extranjeros, tendría que traer mano de obra de otros países para desarrollar la labor. Mucho, profe. No hay mano de obra calificada suficiente. Ese es el gran problema. La falta de mano de obra calificada. Ese es el detalle. Si no, muchachos, no tenemos materia prima, tenemos capital, tenemos fuentes energéticas. Necesitamos calificar a la mano de obra. Tipo de industria, profesor. Listo. Tipo de industria. La industria base o pesada, la que trabaja directamente con los recursos naturales obtenidos. La primera forma de transformación de la materia del recurso natural, materia prima e insumo. Y esta profesora, industria base o pesada, le da los materiales a otras industrias. Ejemplo, la industria metalúrgica, la industria siderúrgica, la industria petroquímica es una industria base o pesada. La industria siderúrgica obtiene hierro, salón. Ese hierro lo mezcla con carbón y lo convierte en acero. El acero es un insumo. Y el acero, ¿qué es lo que hace la industria base o pesada? Se lo vende a la industria de equipo intermedio. Y esa industria de equipo intermedia, el acero lo va a transformar en maquinaria. Con tecnología lo convierte en una máquina textil, en una máquina envasadora de conservas. Y esa industria de equipo intermedia, esa máquina textil, esa industria de equipo intermedia se la vende a la industria de uso de consumo ligera. Y esa máquina textil termina en Gamarra. Y en Gamarra esa máquina lo transforma en ropa, en un polo, en un jean, en un pantalón, en una casaca. Y esa industria, profesor, de Gamarra, que es industria textil, es una industria de uso, industria de consumo, industria ligera. Porque el producto que nos brinda la industria de uso o consumo lo vamos a vender al público para que lo use, para lo que consumo propio. Profesor, o sea que es una cadena. Si la industria base provee a la industria de equipo, y la industria de equipo provee a la industria de uso o consumo ligero. Profe, ¿y en el Perú hay industria base? Sí, en el Perú hay industria base. No es que tenemos un montón de minerales, metalúrgica, tenemos también petróleo, petroquímica. Profe, ¿y hay industria intermedia? También tenemos industria de la construcción, de las herramientas, metalmecánica, pero no mucho. No hacemos carros, no hacemos computadoras, no hacemos televisores, tecnologías no tan avanzadas. Y la industria de uso consumo también lo tenemos, ¿no? Tenemos industria alimentaria, tenemos industria textil, industria papelera, farmacéutica, entre otros. La que está poco desarrollada es la industria de equipo o intermedio. Vamos a conocer algunas de ellas. La metalúrgica. Como Perú es una potencia mundial en minerales, entonces los minerales que extraemos están mezclados con otros minerales y hay que purificarlos. Es ahí donde se desarrolla la industria metalúrgica. Tenemos a las refinerías mineras, como por ejemplo la capital metalúrgica del Perú, muchachos, que se llama La Oroya. La Oroya se localiza en el departamento de Junín
y es la ciudad más contaminada del Perú por lluvia ácida y es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, de acuerdo al informe último del 2018 del Instituto Blacksmith sobre contaminación de ciudades en el planeta. Ahí está Loroya, la capital metalúrgica del Perú, en el departamento de Junín, la refinería metalúrgica más grande, es también la más antigua y es polimetálica, procesa diversos metales. San Nicolás, profe. Está en Ica. Es una refinería alumnos metalúrgica San Nicolás que se localiza en el sur de Ica y procesa el hierro. Procesa el hierro que se extrae en la mina de Marcona. Procesamiento de hierro San Nicolás. Mientras Loroya es polimetálica, varios metales. Cajamarquilla está en la carretera Ramiro Priale, acá al este de Lima, y es una refinería que procesa zinc, Cajamarquilla, en Lima. Hilo es una refinería moquehuana que procesa el cobre, y Funsur o la Fundición del Sur es una refinería iqueña que procesa alumnos el estaño, que viene desde San Rafael, que es una mina de estaño que está en Puno. Funsur es la refinería metalúrgica más moderna, la última en instaurarse en nuestro país, metalúrgicas. Ahora viene la siderúrgica, que es la industria que se encarga de transformar el hierro en acero a través de diversos porcentajes de carbono. La más grande empresa de aceros del Perú se llama Sider Perú, conocida por el acero del Perú, ¿no? Su lema, ¿no? El acero del Perú. Sider Perú. ¿Dónde se localiza su central? Donde se dio el boom de la pesca peruana con Panchero Rossi. Chimbote, en Ancash, para los astilleros, para los barcos. Sider Perú. Luego tenemos a la mediática, muy célebre empresa Aceros Arequipa, ¿no? Que te vende mucho acero para la construcción. El fierro que le dicen los albañiles. Que está donde, profesor, está en Ica, está en Arequipa y también está en Lima. También está en Lima, Aceros Arequipa. Profe, la más grande, sin embargo, de las sedes de Aceros Arequipa está en Ica, pero le llaman Aceros Arequipa porque el hierro del cual se permite elaborar el acero viene de la mina de Acarí, que es una mina arequipeña. Industria nuclear, profe, sí, es una industria, alumnos, en la cual se obtienen radioisótopos para tratamiento de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Profe, ¿y eso dónde está? En Huarangal. La central nuclear Huarangal. Se le llama también la central nuclear Óscar Miro Quesada Rax. Óscar Miro Quesada. Óscar Miro Quesada de la Guerra. Óscar Miro Quesada de la Guerra, también conocida como Raxo, ¿no? Que era un escritor, ¿no? Firmaba al revés de su nombre, ¿no? Óscar Miro Quesada de la Guerra. Y es ahí, alumnos, donde está esta central nuclear para hacer alumnos tratamiento de enfermedades como el cáncer, neoplásicas. Profe, ¿y en dónde se localiza? En el distrito más grande de la ciudad de Lima. Pues el distrito más grande de Lima. Profe, ¿qué? ¿Está en San Juan del Lurigancho? No, nada que ver. San Juan del Lurigancho es el más poblado. Claro, Elías. Está en el distrito de Caraballo, el de mayor superficie. Es como cuando yo te digo, ¿no? ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia, pues, profe. Y el más poblado es China, ¿no? ¿O cuál es el departamento más grande del Perú? Loreto, profesor, pero el más poblado es Lima. ¿Y cuál es el distrito más grande de Lima? Caraballo, pero el más poblado es San Juan de Lurigancho. Ahí está, locos. Petroquímica, profe, es la industria que se encarga de transformar el petróleo en sus derivados. ¿Derivados como cuál, profesor? Gasolina, querosene, diésel, brea, gas licuado de petróleo GLP, por ejemplo. Tenemos a la refinería de La Pampilla, la más grande del Perú, profesor, la más importante, en Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. La refinería de Conchán, al sur de Lima, alumnos, por Lurín. La refinería de Talara, la refinería más antigua del Perú, en el departamento de Piura, alumnos, en el departamento de Piura. La refinería de Luis Fernando Díaz, en el departamento de Loreto. La de Pucallpa, profesor, en el departamento de Ucayali. La refinería de Chivillaco, profesor, en el departamento de Loreto. Y la refinería del Milagro Petrolera, que se ubica, muchachos, en el departamento de Amazonas. Y es la más moderna del Perú, la última creada. Tanto la refinería de Chivillaco como el Milagro se localizan en el oleoducto norperuano, que es el tubo que transporta petróleo desde la selva de Loreto hacia la costa de Piura. La industria hidroeléctrica es aquella que se dedica a la producción de energía a partir de la fuerza del agua en cañones y en pongos. Los cañones, profesor, la central hidroeléctrica de Carhuaquero en el río Chancay, en Cajamarca, le da la luz a la ciudad de Chiclayo, de Lambayeque.
La de Huallanca en el río Santa, en la Cordillera Negra, en el departamento de Ancash. La de Aricota, profesor, en el río Locumba, en el departamento heroico de Tacna. La de Sangabán, profesor, en el río Sangabán, afluente Linambari, en el departamento, profesor, de Puno. ¿Correcto? En el departamento de Puno. ¿Correcto? Audio, alumnos, por favor. ¿No entiende? Bájese. Juanita Maricielo, tu audio, por favor. Está. Bájese. Juanita Maricielo, sigue tu audio prendido. Continuamos. Sigue el audio prendido. Juanita Maricielo, parece que no está en clase, porque el audio lo dejó prendido. Juanita Maricielo, tus compañeros esperan que apagues tu audio para seguir explicando. Estamos escuchando el ambiental de tu hogar. Sí, hace rato que sabemos que no está. Pues lo ha dejado prendido, ¿no? Y el audio se filtra en la explicación de la clase, ¿no? Que el MIR lo ha dejado abierto, ¿no? Gianfranco, eso es claro. Señorita Katia. Señorita Katia. ¿Puede silenciar, por favor, a la alumna que estamos diciéndole que apague su micrófono y no lo hace porque no está en clase? Sí lo puede hacer, pero el anfitrión, pues la señorita Katia. Puede continuar, profesor. Ya la voy a Gracias, retirar señorita. a la alumna. Gracias. Muy amable, gracias, muy amable. Listo. Estábamos llamándola hace rato, pero no está. Listo. Machu Picchu, profesor. Río Urubamba, Machu Picchu. Profesor, en el Cusco. Santiago Antunes Mayolo, profesor, en el río Mantaro, que es la central hidroeléctrica más importante, profesor, de nuestro país. Es la más grande, profesor, de nuestro país. Santiago Antunes Mayolo en Huancavelica. En Huancavelica también está la central hidroeléctrica Cerro del Águila, que es la segunda más grande del Perú. En Huánuco está la central hidroeléctrica de Chacya, en el río Guayada, que es la tercera más grande del Perú. Y el río Rima, que tiene 5 centrales hidroeléctricas, ¿no? El complejo El Rima, Huinco, Barba Blanca, en el río Santa Eulalia, y Pablo Bonner, Moyopampa y Huampaní, en el río Rima directamente. Ahí está. 5 centrales hidroeléctricas para la ciudad más poblada del Perú. La metalmecánica, tú lo has visto, es aquella que se encarga del ensamblaje, por ejemplo, de vehículos, ¿no? Se encarga, profesor, del proceso de la maquinaria pesada, ¿no? Modasa, profesor, es una empresa dedicada a la fabricación de carrocerías para autobús, transporte urbano, turismo, servicios de alquiler, vende equipos de bombeo, motores diésel y motores diésel andinos SA, ¿no? Modasa. Seguramente tú lo has visto cuando subimos al Metropolitano, el motor, por ejemplo, el motor es Volvo, Scania, ¿no? Pero todo el chasis armado es justamente de empresas como Modasa, ¿no? Que son industrias metalmecánicas, ensamblaje algunos de vehículos. Y luego tenemos, profesor, la construcción de los materiales de construcción, ¿no? Ladrillos, por ejemplo, empresas de ladrillos como Rex, como Pirámide, como Huachipa. Y también tenemos, profesor, cemento, ¿no? UNACEM, que es la Unión Nacional Cementera, la empresa que tiene a marcas como Cemento Andino, como Cemento Sol. También tenemos, profesor, la empresa de cementos Yura, que viene de Arequipa, o Cemento Pacasmayo, que viene de la Libertad. Muy aparte que también tenemos materiales de construcción como las mayólicas, ¿no? Porcelanatos, cerámicas,
Celima, San Lorenzo. Y también tenemos sanitarios, lavaderos, por ejemplo, Trébol, por ejemplo, Italgrif, Vallinza, tuberías, tuberías de luz, de agua, de desagüe, por ejemplo, Paco o Tigre Matucita, o instalaciones eléctricas, profesor, cableado de luz, por ejemplo, cables eléctricos, Indeco, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver con la construcción. Muy en auge, mucho crecimiento en los últimos años, aunque este año, por el problema que tú debes haber escuchado del Fondo Mi Vivienda, que se habría acabado el dinero, pues estaría corriendo el riesgo de seguir manteniendo en la construcción una dinámica importante que ha tenido en los últimos 16 años, desde el año 2005, que ha venido creciendo exponencialmente la construcción. La industria alimentaria, profesor, la industria olaginosa, profesor, el aceite, principalmente en fábricas en San Martín y en Lima, aceite de oliva, azucarera, profesor, la caña, profesor, en ingenios azucareros como Casagrande, como Laredo en La Libertad, como Pomalca, como Tumán en Lambayeque, o de repente, profesor, en la zona norte de Lima, en Paramonga, cerca al límite con el departamento de Ancash, industria azucarera. Profesor, yo me acuerdo que hay una industria azucarera muy conocida, claro, de ron. Debes haber escuchado Cartavio. Cartavio, profesor, es de La Libertad. Y de Lambayeque es Pomalca, que también es conocido por su ron, ¿no? De la caña de azúcar sacas azúcar, chancaca, sacas también ron y cañazo. Y la molinera, profesor, la que trabaja básicamente con el trigo, con el maíz, ¿no? Para la elaboración de los panes, los fideos, ¿no? Centralizado en Lima, ¿no? La molinera. La textil, profe, todo lo que ha sufrido todas las industrias, claro, por ejemplo, Gamarra, por ejemplo, ¿no? Principalmente centro textil por excelencia en nuestro país, algodonera, y de lana de Auquénido puede ser en Lima, en Puno, en Cusco, en Ayacucho y en Arequipa. La industria de los lácteos, que es otra industria alimentaria, ¿no? La industria lechera, ¿no? Lo tenemos en Cajamarca, lo tenemos en Cajamarca y Lambayeque y Lima con Estrella Ideal. Lo tenemos en Arequipa, en Lima con la leche Gloria, lo tenemos en Junín y en Lima con Laibe, por ejemplo. Y la de los cueros, profesor, la industria de la peletera, la industria, profesor, que trabaja con la curtiembre, ¿no? Para hacer zapatos, por ejemplo. Zapatos muy conocidos en Lima y en Trujillo, en La Libertad, la industria peletera. Profesor, las actividades distributivas son aquellas actividades en las que se va a alumnos a desarrollar el transporte, el comercio y los servicios. El transporte, actividad de las más importantes en cuanto al trabajo, en cuanto al empleo, que es la que finalmente pone el precio del producto en el consumidor final, o sea, en el mercado. Esa actividad, profesor, del transporte desplaza, traslada, valga la redundancia, moviliza la mercancía desde los centros de producción hacia los centros de consumo, que son los mercados, a través de las carreteras y los ferrocarriles, transporte terrestre, o utilizando alumnos el agua de los ríos fluvial, de los lagos lacustre, del océano marítimos, llamado los puertos, o utilizando, profesor, los aeropuertos nacionales o aeropuertos internacionales, el transporte aéreo. Profe, ¿cuál es la diferencia entre un aeropuerto nacional e internacional? El aeropuerto nacional recibe vuelos solamente del interior del Perú y el internacional recibe vuelos del interior del Perú y de otros países también. Eso es internacional, como el Jorge Chávez. Carreteras, profesor, carreteras longitudinales. ¿Por qué se llaman longitudinales, muchachos? Porque las carreteras van a ir de norte a sur o viceversa. ¿Te acuerdas como los ríos? Longitudinal de norte a sur o viceversa, como los meridianos. Esas son las carreteras longitudinales. Ahí vamos a encontrar, damas y caballeros, a la más importante, a la más trascendental de las carreteras. Así, profesor, ¿cuál es? Ah, muchachos, la carretera panamericana. La carretera panamericana. La carretera panamericana, sí, la carretera panamericana. Llamada también, alumnos, la carretera Franklin Delano Roosevelt. La carretera Franklin Delano Roosevelt, la más larga carretera de todo el mundo. La carretera más larga del mundo. Abarca toda la costa peruana, aunque viene desde Alaska. Viene desde Alaska, alumnos, ¿eh? ¿Y hasta dónde se extiende, profesor? Desde Alaska hasta el sur de Chile, en nuestro Sudamérica, en América del Sur.
¿correcto? La carretera panamericana, también llamada Franklin Delano Roosevelt, la carretera más larga, alumnos, de todo el planeta Tierra. Luego viene la carretera longitudinal andina, que es una carretera, profesor, que va a desplazarse por toda la sierra peruana. Si la carretera panamericana abarca Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, tiene más de 3.000 kilómetros en el Perú y en el mundo tiene más de 40.000 kilómetros. La carretera longitudinal andina viene desde Cajamarca, atravesando toda la sierra y se va hasta el departamento de Puno. No se olvide. Mientras que, profe, la carretera marginal de la selva es una carretera bolivariana también conocida, que va por la zona amazónica, o sea, por las partes no inundables de la selva peruana, la selva alta principalmente. ¿Qué podemos destacar, muchachos, de esa conocida carretera marginal de la selva? Que fue el proyecto de toda una vida de un famoso presidente. Un famoso presidente, profesor, sí. Presidente, profesor, sí, presidente. Presidente del Perú 2 veces, entre el año 63-68 y entre el año 80 y 85, arquitecto de profesión. Y por esa razón, muy bien, Elías, se le llama la carretera marginal de la selva o la carretera Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry. La carretera marginal de la selva está completa, está hecha desde la selva de Amazonas, Cajamarca, hasta Junín. Pero falta el tramo sur, que sería desde Junín hacia Madre de Dios. Falta completarlo. Ahí tiene la carretera Franklin Delano Roosevelt, la más larga del mundo. La carretera marginal de la selva, o la carretera Fernando Belaúnde Terry, y la carretera longitudinal de la sierra, que ha sido remodelada, principalmente durante el gobierno de Ollanta-Humala. Ha sido remodelada, ha sido implementada, ha sido asfaltada, pavimentada. Luego están las carreteras transversales, que como su nombre lo dice, son carreteras de este a oeste o viceversa. Carreteras transversales o simplemente carreteras de penetración del territorio. Porque al ir de este a oeste unen la costa, la sierra y la selva. Costa, sierra y selva, las 3 regiones naturales. La carretera central, la más importante, sale de Lima, te lleva hacia La Oroya, Junín, subes a Cerro de Pasco, luego vas a Huánuco, Tingo María y luego terminas en Pucallpa, en el departamento Ucayali. Con esa carretera te ves, muchachos, en 24 horas, La Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa y Omagua. Te ves las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal. Carretera central. Y que hay un tramo propuesto para hacer una carretera central alterna, que sería mucho más rápida y menos peligrosa. No sé si usted escuchó, alumno, hace unas cuantas semanas, creo que hace 2 semanas aproximadamente, un terrible accidente en la carretera central. Un bus, decenas de muertos, lastimosamente, por la imprudencia, ¿no? Lo que ocurre es que en la carretera central, si usted ha viajado a La Oroya, usted va a recordar que ese ascenso desde Lima, o el descenso desde La Oroya hacia Lima, el ascenso desde Lima hacia Junín, de la carretera central es bien complicado. La carretera central es muy estrecha. Hay solamente un carril de ida, un carril de vuelta y tienes que ir rodeando las montañas. Y al costado a veces hay abismos, precipicios de más de 100 metros de profundidad. Por esa razón es bastante peligroso, bastante dificultoso ese tramo de la carretera central. Entonces ahí los carros tienen que ir expeditos, tienen que ir muy bien revisados porque cualquier problema mecánico, por ejemplo, profesor, se pueden pasear los frenos, puede ser mortal en un lugar de tanta pendiente, de tanta inclinación en el relieve y de tantos abismos en el tramo. La carretera central, la Sierra de Lima particularmente, es muy accidentada. Cuando pasas la Sierra de Lima, pasas La Oroya y ahí estás tranquilo, feliz, porque entras al Valle del Mantaro, que es una zona extensa de llanura. Pero la subida hacia el Valle del Mantaro desde Lima es bastante dificultosa, cosa que se vería disminuida si es que ese es el trazado alterno de la carretera central. La carretera interoceánica, esa que estuvo en boca de todos por el problema del escándalo de Odebrecht, es una carretera que une desde Hilo en Moquegua, desde San Juan de Marcona en Ica y desde Mollendo, Matarani en Arequipa, hacia Ñapari, Madre de Dios, y de ahí nos vamos hacia Bolivia y Brasil. Carretera que une, profesor, el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Muy poca cantidad de carros que transitan por la carretera interoceánica
para la inversión que se ha hecho, alumnos, en el lugar. Y la carretera, profesor, Los Libertadores Huari. Los Libertadores Huari, profesor, sí, es una carretera, alumnos, que une al puerto de General San Martín en Pisco, en Ica, hacia la ciudad de Ayacucho, Huamanga, y de ahí hacia Luisiana, en la selva alta ayacuchana. Los Libertadores Huari. Mientras las carreteras de enlace, profesor, son aquellas carreteras que se encargan de unir, de comunicar, de enlazar, valga la redundancia, ciudades de costa con ciudades de la sierra o ciudades de sierra con ciudades de selva. También va de este a oeste, pero solamente unen a las vecinas. Por eso se llaman carreteras vecinales también, porque unen a dos regiones nada más. Costa con sierra o sierra con selva. Jamás costa con selva, porque en el medio está la cordillera de los Andes. Suyana, Morropón, Huancabamba en Piura, Chiclayo, Conchote y Cajamarca en Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque, Casma, Huaraz en Ancash, Lima, Concanta y Cerro de Pasco en Pasco, Pacasmayo en La Libertad con Cajamarca, o profesor Hilo, que está en Moquegua, con Desaguadero, que es una ciudad, muchachos, que se localiza en Bolivia, es una carretera binacional, Perú-Bolivia. Los ferrocarriles, profesor, son medios de comunicación masivos. Ferrocarriles, profesor, muy antiguos. No se han desarrollado proyectos de ferrocarriles en las últimas décadas. El ferrocarril central sale de Lima hacia El Oroya. Del Oroya, el ferrocarril central se bifurca en dos ramales. Hacia el norte, el ramal La Oroya hacia Cerro de Pasco, y de Cerro de Pasco a la mina de carbón de Goyarisquisga, minería. Hacia el sur, de La Oroya hacia Jauja, y de Jauja hacia Huancayo, y de Huancayo en Junín hacia Huancavelica en Huancavelica. Ese último tramo lo llaman el tren macho. ¿Por qué, profesor, el tren macho? Porque dice que el tren macho, como está viejito, sale cuando quiere, llega cuando puede a su destino final, ya sea Huancayo o Huancavelica. A veces se malogra en el camino y tienen que completar el trayecto haciendo transbordos. Y lamentablemente esa es una situación de un tren que debía estar muy bien habilitado en la sierra peruana. El ferrocarril del sur es el ferrocarril que sale desde Mollendo, Matarani en Arequipa, hacia Arequipa, y de ahí te vas por el Labra de Crucero Alto hacia Juliaca, de Juliaca bajas a Puno, o si no te vas hacia el norte, cruzas el Labra de la Raya y terminas en la ciudad imperial del Cusco, y de ahí hacia Aguascalientes, cercana a Machu Picchu. Quizás usted lo ha escuchado, desde el 2019, la empresa Perú Rail ha puesto en operación un tren de lujo, el primer tren de lujo de América del Sur, peruano este, y está entre los 10 mejores servicios de trenes del mundo, el Belmont Under Explorer. 3 días, 2 noches, en el mismo tren, que es un tren camarote. Ahí mismo pernoctas. Vas a viajar por la serranía arequipeña, bueno, de la costa vas a la Sierra de Arequipa, vas hacia Puno y luego hacia el Cusco o viceversa. Ese servicio, alumno, para los peruanos no cuesta menos de $700, y para los extranjeros está en más de $2,000. El Belmont Under Explorer, Perú Rail. No sé si hay un ex candidato presidencial que es justamente relacionado con ese negocio, ¿no? Es uno de los dueños de esa empresa, un ex candidato presidencial, el señor Rafael López Aliaga. Ahí está Perú Rail en la zona sur, el ferrocarril del sur. Y después, profesor, tenemos al ferrocarril privado. El ferrocarril privado, profesor, sí, el ferrocarril privado. El transporte de alumnos de cobre desde las minas de Cuajone, Moquegua y Toquepala en Tacna hacia Hilo en Moquegua, el ferrocarril privado. Y el ferrocarril internacional, profesor, que comunica a la ciudad heroica, la ciudad de Tacna, con la ex ciudad peruana de Arica en Chile. Los de transporte acuático, puertos, marítimo, en el Océano Pacífico, Zorritos en Tumbes, Paita, que es un puerto mayor en Piura, es el principal complejo pesquero, Pimentel en Lambayeque, Coisco en Ancash, Chimbote es un puerto mayor en Ancash, Callao, el principal puerto marítimo, comercial e industrial del Perú, Salón, Tambo de Mora en Ica, General San Martín, que está en Pisco, que es otro puerto mayor, Matarani, otro puerto mayor en Arequipa, y otro puerto mayor en Moquegua. Los puertos mayores son puertos que hacen exportación e importación y comercio nacional, mientras los puertos menores hacen comercio nacional y también solo exportación de productos. No tienen importación porque no hay una zona de aduanas para recibir los mismos.
Los puertos fluviales son aquellos que se desarrollan en los ríos, puertos como Iquitos, en Loreto, en el río Amazonas, es el más importante de los ríos amazónicos, Pucallpa en Ucayali, Puerto Maldonado en Madre de Dios, Yurimaguas en Loreto, en el río Guayaga, es el segundo puerto de río más importante, y es donde ocurrió hace algunos días una tragedia, ¿no? Un choque de embarcaciones en el río Guayaga. Tingo María en Huánuco, en el río Guayaga. Y los puertos lacustres, profesor, son aquellos que están en los lagos. Solamente tenemos uno que es Puno, ¿no? Puno, el puerto de Puno, que comercializa con el puerto de Huaki, utilizando las aguas del Gran Titicaca. El transporte aéreo, profesor, se desarrolla nacionalmente e internacionalmente. Aeropuertos, el Jorge Chávez, el más importante de América del Sur, el año pasado, el año 2019, es un importantísimo aeropuerto, profesor, de nuestro país, el más importante. Alejandro Velasco Astete, profesor, en el Cusco, y que debe ser reemplazado por el aeropuerto de Chincheros, el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca en Puno, el Alfredo Rodríguez Bayón, que es de la Ciudad Blanca Arequipa, el José Abelardo Quiñones González de Chiclayo en Lambayeque, el Guillermo del Castillo Paredes, que está en Tarapoto, en San Martín, el aeropuerto Francisco Secada Viñeta de Iquitos en Loreto, y el Alfredo Mendívil Dualca, alumnos, que se localiza, que se ubica en la ciudad de Ayacucho. No olvidemos, muchachos, que también existen aeropuertos nacionales, el aeropuerto de Andahuaylas en Apurímac, el aeropuerto Alumnos de Chachapoyas en Amazonas y el aeropuerto Francisco Carle, que está en Jauja, en el departamento de Junín. Solamente hacer una observación, muchachos. El aeropuerto Jorge Chávez está siendo ampliado desde hace un par de años. Está en un proceso de ampliación. El Jorge Chávez estaba como máximo de capacidad de recepción de pasajeros a 12 millones al año, pero estaba recibiendo 18 millones, o sea, estaba con un sobregiro de pasajeros, el Jorge Chávez. Por eso que el Jorge Chávez está ampliándose y de tener 2 hectáreas va a pasar a tener casi 10 hectáreas de área. La entrada conocida del Jorge Chávez es por la avenida Fawcett, ahora va a tener acceso a 3, a Fawcett, a la avenida Néstor Gambetta, que está a la espalda, y va a salir hasta Morales Duárez, cerca al río. La entrada principal ahora va a ser frente al río. Va a pasar a tener 2 pistas de aterrizaje. Incluso la segunda pista de aterrizaje van a hacer un bypass para que Néstor Gambetta pase por debajo de la segunda pista de aterrizaje y no cortar el tránsito hacia Ventanilla. Ese aeropuerto de Jorge Chávez va a tener 2 terminales. Tú cuando vas al Jorge Chávez está todito, ¿no? Es nacional, chiquitito, y al costado internacional. Ahora va a haber un terminal internacional, otro terminal nacional. Y va a pasar a aumentar el número de hoteles, centros comerciales dentro de sus instalaciones. Va a pasar de tener a 12 millones de pasajeros recepcionando cada año a una capacidad de 30 millones para ampliarse hasta 40 millones de visitantes al año. Eso va a convertirlo en el segundo aeropuerto más grande de América Latina, después del aeropuerto de Guarulhos, que está en la ciudad de Sao Paulo, en el Brasil. Importante para dinamizar, alumnos, la economía. El comercio, profesor, la actividad que se encarga del intercambio de productos. El comercio, alumnos, tiene que ver con el volumen, mayorista en gran cantidad, minorista en pequeña cantidad. Según su extensión, comercio interno dentro del país, dentro de las empresas, y el comercio externo a través de la exportación, venta de productos, y la importación, que es la compra de productos. ¿Qué compra, profesor, el Perú y qué vende? ¿Qué importa y qué exporta? Exportamos productos tradicionales de gran oferta en el mercado internacional con menor valor agregado, como minerales metálicos, cobre, plata, hierro, plomo, zinc, oro. Nuestro cobre es el que nos está dando mucho auge en estos días. Petróleos y productos derivados. Y productos agrícolas, profesor, como el café, el azúcar, el algodón. Y dentro de los pesqueros, la harina de pescado y el aceite de pescado. Lo más importante. El principal minero metálico, cobre. El principal de petróleo, petróleo crudo. El de agrícola, el café. Y el de pesqueros, la harina de pescado. ¿Qué exportamos, profesor? Productos no tradicionales. Mayor valor agregado y una menor oferta en el mercado internacional. Agropecuarios, el que manda ahorita, profesor, son los arándanos, seguidos por las uvas. Tenemos también palta fresca, profesor, las alcachofas, la páprica, textiles, las camisas, los tejidos, y los pesqueros, conserva de pescado, congelado, la pota y el calamar, que ahorita es lo más vendido dentro de los productos pesqueros. Profe, ¿y qué compramos? Compramos maquinaria, compramos alimentos, compramos alumnos, medicinas, fármacos. Y finalmente, profesor, el turismo,
una actividad que llegó a ser, muchachos, la tercera actividad más importante de nuestra economía en el año 2019 y ha sido destruida literalmente por la pandemia. No solamente aquí en el Perú, sino en muchos lugares del mundo, ¿no? Según el 2019, recibíamos la mayor cantidad de visitantes al Perú, venían desde Chile, y la mayor cantidad de peruanos que hacían turismo al exterior era justamente también hacia Chile. Este año ha cambiado un poco la cosa porque por la cuestión de la pandemia y la cuestión de las vacunas, el que se ha disparado con recesión de peruanos visitándolo ha sido Estados Unidos. Lima, Cusco, Puno, Tacna son los departamentos de mayor afluencia turística. Lugares turísticos como Machu Picchu, maravilla del Perú para el mundo, una de las 7 maravillas del mundo moderno. Hace poco nada más han estado filmando incluso una película ahí en Machu Picchu, en el Cusco, el lago Titicaca, profesor, en Puno, el Parque Nacional de Huascarán en Ancash, la ciudadela de Chanchán, profesor, que está en el departamento de La Libertad. Tenemos al monasterio de Santa Catalina en Arequipa, la línea de Nazca, profesor, en Ica, las tumbas reales del Gran Señor de Zipán, que está en Lambayeque, y muchos atractivos más jóvenes. Preguntas y respuestas. El tiempo nos está ganando, muchachos. La número 1, tradicionales, la 1, la 3 y la 5. La 1, la 3 y la 5. La 1, 3 y 5. La 2 y 4, muchachos, serían no tradicionales. 1, 3 y 5. Clave la D. La 2, el sector agropecuario realiza la mayor cantidad de exportaciones no tradicionales y destacan las uvas y los arándanos. Clave la 2, la A. Uvas y arándanos. 2, agropecuario. Número 3, ahorita las actividades económicas más importantes del Perú son en este orden. 1, minería, 2, agropecuario y 3, pesca. Minería, agropecuario y pesca, acuérdense. 3, una comunidad campesina, China, profesor. El país donde se desarrolla la mayor cantidad de exportación de paltas, arándanos, es para los chinos. Clave la alternativa B. Número 4, el orden correcto de norte a sur de las ciudades recorridas por la carretera marginal de la selva. San Ignacio en Cajamarca, Tingomarí en Huánuco, Chanchamayo en Junín, Camisea en el Cusco. Clave entonces, muchachos, la B. Hasta Chanchamayo está bien construida, pero hasta Camisea es pura trocha, puro camino de tierra. Clave la B. Número 5, relación incorrecta entre aeropuertos de nuestro país. El aeropuerto Carlos Siriani Santa Rosa está en Tacna, mientras el aeropuerto Trujillo, que es un aeropuerto internacional, se llama Carlos Martínez Pinillos. Clave C, incorrecta. Trujillo es Carlos Martínez Pinillos y Carlos Siriani Santa Rosa está en el departamento de Tacna. Número 5, la C. Número 6, Salón. Relacionar correctamente. Francisco Secada está en Iquitos, Inca Mancocapa, que está en Juliaca, que sería el 5-4. Carlos Siriani está en Tacna, sería la 3. Jorge Chávez está en el Callao, Lima, la 2. Y Alfredo Rodríguez en Arequipa, la 1. Clave entonces sería 5-4-3-2-1. ¿Correcto? 5-4-3-2-1. Alternativa D. Número 7. Un grupo de amigos hablan de irse de Lima. Profesor, quieren irse a la ciudad imperial, al ombligo del mundo. Lima, Cusco, Lima, profesor. Lima, Cusco, Lima. Clave entonces la letra B. Clave la B. 7, la B. La 8, el puerto fluvial más oriental se llama el río Jit, el puerto de Jit, que está en el departamento de Madre de Dios. Alternativa C. 8, la C. Número 9, puertos ubicados en Ica, profesor, en la región Ica, profe, en la región Ica, Cerro Azul está en Lima, Zorritos está en Tumbes, General San Martín en Ica, San Juan de Marcón en Ica, Tambo de Mora en Ica, en Chincha. Entonces la respuesta 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Y la número 10, para cerrar, el ácido sulfúrico es no tradicional, el café a granel es tradicional, las mayólicas es no tradicional, los langostinos congelados es no tradicional y la harina de pescado es tradicional. Entonces sería NT, T, T, sería la clave, la letra C, ¿correcto? Alternativa C. Listo, muchachos, muchas gracias por la atención prestada, cuídense mucho en casa, que les vaya muy bien y que continúen con su éxito en la preparación, el ingreso a la universidad. Muy buenos días con todos. Cuídense, muchachos, y a seguir esforzándose por lograr sus objetivos. Gracias, señorita Katia, muy buenos días con todos. Buenos días.